Millonario vuelve temprano para el almuerzo y no puede creer lo que ve el fantasma en el comedor. La pesada puerta de roble del comedor se abrió de golpe y el sonido del cristal rompiéndose contra el mármol fue más fuerte que un disparo. ¡Crash! La jarra de agua helada se deslizó de las manos de Elena, estrellándose en 1000 pedazos a sus pies. El agua empapó sus zapatos desgastados y el dobladillo de su uniforme negro, pero ella no se movió. No podía moverse. Estaba paralizada, con los ojos abiertos de par en par, mirando la figura imponente que acababa de entrar 2 horas antes de lo previsto. Don Roberto, el magnate del acero, el hombre que no perdonaba un error, estaba parado en el umbral. Su traje azul marino estaba impecable, su barba blanca perfectamente recortada, pero su rostro era una máscara de puro terror. No miraba a Elena, ni siquiera notó el desastre en el suelo. Sus ojos, azules y penetrantes, estaban fijos en la mesa principal. Allí, sentados en las sillas de terciopelo que nadie había usado en 5 años, había 4 niños. No eran niños cualquiera. Eran 2 pares de gemelos idénticos. 4 varones, de unos 4 años de edad, vestidos con camisas de lino azul pálido que pertenecían a una época pasada, con el cabello castaño peinado hacia un lado. Tenían las bocas manchadas de salsa de tomate, tenedores de plata en sus pequeñas manos, y miraban al recién llegado con una mezcla de curiosidad inocente y miedo. El silencio en la habitación era tan denso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Roberto sintió que las piernas le fallaban. Se aferró al marco de la puerta, sus nudillos poniéndose blancos. Su corazón martilleaba contra sus costillas con una violencia que le dolía en el pecho. «Alejandro», susurró Roberto con la voz quebrada. Era imposible. Su hijo Alejandro había muerto en un accidente de moto hacía 5 años. Enterrado, llorado. Pero lo que sus ojos veían desafiaba toda lógica, toda razón y toda cordura. Esos niños tenían los mismos ojos de Alejandro, la misma forma de la barbilla, incluso la manera en que el niño más cercano sostenía el tenedor con el dedo índice extendido era idéntica a la de su hijo fallecido. Elena reaccionó por instinto. Se lanzó hacia la mesa, no para limpiar, sino para cubrir a los niños con su cuerpo, como una leona protegiendo a sus crías. Sus manos temblaban violentamente mientras intentaba limpiar la boca de uno de los gemelos con su delantal. «¡Señor!», gritó ella, con la voz estrangulada por el pánico. «¡Puedo explicarlo! Por favor, no es lo que parece. No llame a la policía». Pero Roberto no escuchaba. Dio un paso dentro de la habitación, ignorando los cristales que crujían bajo sus costosos zapatos de cuero italiano. Caminaba como un hombre en un trance, hipnotizado. «¿Quiénes son?», preguntó Roberto, su voz ganando fuerza, transformándose de susurro a un rugido contenido. «¿Por qué llevan la ropa de mi hijo? ¿Por qué tienen su cara?». Uno de los gemelos, el que estaba sentado en la cabecera, bajó el tenedor. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el miedo en su madre, pero miró al anciano con una intensidad que heló la sangre de Roberto. El niño se deslizó de la silla. Sus pies descalzos tocaron la alfombra persa. Caminó, tambaleándose un poco, directo hacia el millonario que parecía un gigante enfurecido. Elena intentó agarrarlo, pero fue demasiado lenta. El niño se detuvo frente a Roberto, levantó su pequeña mano manchada de salsa y agarró el pantalón del traje del millonario. «No grites», dijo el niño con una voz clara y firme. «Asustas a mis hermanos». Roberto dejó de respirar, miró hacia abajo. Suscríbete ahora a nuestro canal para descubrir el secreto que Elena ha guardado durante 5 años y por qué este encuentro cambiará el destino de la fortuna de los Valladares. No querrás perderte
lo que viene a continuación. El tiempo se detuvo. Roberto miró esos ojos. Eran inconfundibles. Eran los ojos de su esposa fallecida, heredados por su hijo, y ahora, replicados 4 veces en esta habitación. Elena corrió y apartó al niño bruscamente de Roberto, abrazándolo contra su pecho, manchando el traje impecable del millonario con la salsa de tomate de las manos del pequeño. «¡Lo siento, señor! ¡Lo siento!», sollozó ella cayendo de rodillas. «Tenían hambre. Solo tenían hambre. La despensa estaba llena y usted nunca come aquí. No pensé que volvería temprano. Me iré ahora mismo, pero no nos haga daño». Roberto miró la escena. Una empleada doméstica temblando en el suelo, abrazando a un niño que era la viva imagen de su hijo muerto, mientras otros 3 clones idénticos lo miraban desde la mesa con terror. «No se trata de la comida, mujer», dijo Roberto, su voz ahora gélida, recuperando la compostura de hombre de negocios. «Se trata de la verdad». El niño en brazos de Elena se soltó un poco, miró a Roberto a los ojos de nuevo y con una confusión desgarradora, soltó una palabra que cayó como una bomba atómica en el centro de la mansión. «¿Papá?». Elena tapó la boca del niño con su mano al instante, sus ojos desorbitados de terror puro. Pero ya era tarde. La palabra había sido dicha, y Roberto Valladares, el hombre de hierro, sintió que el mundo giraba bajo sus pies. El anillo de la verdad. ¿Qué ha dicho? La voz de Roberto era apenas un hilo de aire. Elena apretó al niño contra su pecho con tal fuerza que el pequeño soltó un gemido de protesta. Se puso de pie torpemente, retrocediendo hacia la mesa donde los otros 3 niños permanecían inmóviles, como estatuas de porcelana asustadas. «Nada, señor. No sabe lo que dice. Es un niño. Confunde a los hombres mayores con figuras de autoridad», mintió Elena. Su voz temblaba tanto que las palabras salían entrecortadas. «Por favor, déjenos ir. Solo recogeré mis cosas. No me pague la semana, no importa. Solo déjenos ir». Roberto avanzó 2 pasos rápidos, acortando la distancia. La autoridad emanaba de él como una ola de calor. «Nadie sale de esta habitación», bramó, golpeando la mesa con la palma abierta. Los cubiertos de plata tintinearon y uno de los gemelos comenzó a llorar en silencio. Roberto señaló a los niños. «Esas camisas tienen el bordado AV, Alejandro Valladares. Eran de mi hijo cuando tenía 4 años. Mi esposa las guardó en el ático. ¿Cómo te atreves?». Roberto se acercó a Elena, invadiendo su espacio personal, obligándola a mirarlo. «Robar comida es una cosa, Elena. Pero profanar la memoria de mi hijo, vestir a tus hijos con su ropa, eso es enfermizo. Explícate». Elena tragó saliva, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, mezclándose con el sudor frío del miedo. «No tenía ropa para ellos, señor. La mía estaba mojada por la lluvia de ayer, no se secaba, y ellos tenían frío. Encontré la caja en el ático cuando limpiaba. Solo quería que estuvieran calientes mientras comían. Iba a lavarla y devolverla. Lo juro por Dios». «¿Y la comida?». Roberto miró los platos de pasta fina con trufas. «Eso no es sobras. Eso es el almuerzo que el chef preparó para mi reunión de mañana». «En mi casa no hay nada, don Roberto», confesó ella bajando la cabeza, la vergüenza quemándole el rostro. «Llevamos 3 días comiendo arroz con agua. Usted tiene tanto y tira tanto a la basura». «Pensé que no lo notaría. Son niños, señor. Mis niños tenían hambre». Roberto la observó con escrutinio. La historia era patética, creíble, típica de la pobreza que él solía ignorar desde la ventana de su limusina. Pero algo no encajaba. La biología no miente. El parecido físico era demasiado agresivo para ser una coincidencia. Extendió la mano para agarrar el brazo de Elena, buscando sacudirla, buscando una verdad más profunda. «Mírame cuando te hablo.
ordenó. Al agarrar su muñeca, la manga del uniforme de Elena se subió, y entonces Roberto vio el destello dorado. Se congeló. Colgado de una cadena barata de metal oxidado alrededor del cuello de Elena, oculto bajo el delantal, había un anillo pesado de oro con una piedra de ónice negro. Roberto soltó la muñeca de Elena y con una rapidez sorprendente para su edad, arrancó la cadena de su cuello. El cierre se rompió con un chasquido seco. ¡No! ¡Devuélvamelo!, gritó Elena, perdiendo el miedo por un segundo ante la desesperación de perder el objeto. Se lanzó hacia él, pero Roberto la empujó hacia atrás con facilidad. Roberto levantó el anillo hacia la luz de la lámpara de araña. Ahí estaba, la inscripción interna. Lo recordaba perfectamente porque él mismo lo había pagado. Generación 2018. Excelencia, era el anillo de graduación de Alejandro, el anillo que llevaba puesto el día que... Roberto sintió un frío mortal en el estómago. Este anillo desapareció el día que murió mi hijo, dijo Roberto, su voz sonando peligrosa, baja y letal. La policía dijo que probablemente salió despedido en el choque o que los paramédicos lo perdieron, pero tú lo tienes. Giró lentamente hacia Elena, sus ojos convertidos en dos dagas de hielo. Tú eras la limpiadora de su apartamento universitario, ¿verdad? Antes de venir a trabajar a la mansión principal. Elena sollozó, cubriéndose la cara con las manos. ¿Se lo robaste?, preguntó Roberto. ¿Le robaste a un muerto? ¿O se lo quitaste mientras agonizaba? ¡No! El grito de Elena fue visceral. ¡Él me lo dio! Roberto se quedó de piedra. ¿Qué? ¡Él me lo dio!, repitió Elena, llorando histéricamente. La noche antes del accidente, me dijo que quería que yo lo tuviera, que era una promesa. ¿Una promesa de qué? Roberto apretó el anillo en su puño hasta hacerse daño. De que volvería, de que se enfrentaría a usted, de que le diría la verdad sobre nosotros. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto intentaba procesar las palabras. Nosotros, Alejandro y la empleada, el príncipe y la cenicienta. Antes de que Roberto pudiera hacer la pregunta que le quemaba la lengua, la pregunta sobre la paternidad de esos 4 niños idénticos, un sonido de tacones afilados resonó en el pasillo como martillazos. «Tío Roberto». La voz chillona y autoritaria de Valeria llenó el espacio antes de que ella entrara. Valeria, la sobrina de Roberto, una mujer de 30 años con más ambición que alma, entró en el comedor hablando por su celular. «Sí, estoy aquí». Él no contesta. Valeria se detuvo en seco. Dejó caer el teléfono dentro de su bolso de marca y miró la escena. Los cristales rotos, los niños manchados de salsa, Elena llorando en el suelo, y Roberto, pálido como un fantasma, sosteniendo una cadena rota. Los ojos de Valeria, expertos en detectar amenazas a su herencia, escanearon la habitación en un segundo. No vio niños lindos, vio intrusos, vio parásitos. Caminó directamente hacia Elena, con la nariz arrugada como si oliera algo podrido. ¿Qué significa esto? Valeria miró a Roberto, luego señaló a Elena con un dedo de manicura perfecta. ¿Por qué esta sirvienta tiene a su prole comiendo en nuestra mesa, tío? He visto ratas con mejores modales. Valeria, espera, intentó decir Roberto, todavía aturdido por la revelación del anillo. Pero Valeria no esperaba. Valeria atacaba. Vio la oportunidad perfecta para deshacerse de la empleada que siempre le había parecido demasiado bonita. ¡Seguridad!, gritó Valeria hacia el pasillo, aunque los guardias estaban afuera. «Quiero a esta mujer fuera de mi casa ahora mismo. La he pillado robando». Se giró hacia Elena y le dio una patada a la bolsa de tela que estaba en el suelo. «Lárgate, ladrona, y llévate a tus bastardos contigo antes de que llame a la policía y te haga parir en la cárcel». Elena miró a Roberto.
suplicando con la mirada una intervención, una salvación. Roberto miraba el anillo en su mano, luego a los niños, luego a Valeria. La duda lo carcomía. ¿Era verdad o era una estafa maestra? Si esos niños eran sus nietos. ¿Por qué Alejandro nunca se lo dijo? El dolor de la traición y la confusión lo paralizaron. Uno de los gemelos, asustado por los gritos de la bruja, como sin duda veían a Valeria, corrió hacia la pierna de Roberto y se abrazó a ella buscando refugio, confundido, pensando que el abuelo era bueno. Valeria vio el gesto y su rostro se contorsionó de ira. Agarró al niño del brazo con fuerza y lo arrancó de la pierna de su tío. «No toques eso con tus manos sucias», chilló Valeria, empujando al niño hacia Elena. El niño cayó sentado, rompiendo a llorar. Eso rompió algo en Elena. Se levantó, ya no como empleada, sino como madre. «¡No toque a mi hijo!», gritó Elena, empujando a Valeria hacia atrás. El comedor quedó en un silencio mortal. Una empleada acababa de empujar a la señora de la casa. Roberto levantó la vista. El conflicto había escalado a un punto de no retorno. Tenía el anillo, tenía la duda, pero ahora tenía una guerra en su propio comedor. La expulsión cruel. El empujón de Elena fue leve, apenas un gesto defensivo de una madre desesperada, pero para Valeria fue una declaración de guerra nuclear. La sobrina de Roberto retrocedió dramáticamente, tropezando con sus propios tacones de aguja, y dejó escapar un grito agudo que resonó en los techos abovedados de la mansión. «¡Me ha golpeado!», chilló Valeria llevándose una mano al pecho como si hubiera recibido un disparo. «Tío Roberto, esta salvaje me ha atacado en tu propia casa. ¿Lo has visto?». Roberto no respondió. Estaba inmóvil, como una estatua de sal, con la mirada perdida entre el anillo de graduación que apretaba en su mano derecha y los rostros aterrorizados de los 4 niños que se agrupaban alrededor de las piernas de Elena. Su mente era un torbellino. Alejandro, el anillo, los ojos. La lógica le gritaba que era imposible, que era una estafa elaborada, pero su corazón, ese viejo músculo cansado, latía con una dolorosa esperanza. Antes de que pudiera articular palabra, 2 guardias de seguridad uniformados irrumpieron en el comedor, alertados por los gritos. Eran hombres grandes, contratados por Valeria hacía meses bajo el pretexto de la creciente inseguridad, pero en realidad eran sus perros de presa personales. «¡Sáquenla!», ordenó Valeria, señalando a Elena con un dedo tembloroso de rabia. «Sáquenla a la calle ahora mismo, a ella y a sus mocosos. Y si se resiste, llamen a la policía y digan que intentó agredirme y robar las joyas de la familia». «¡No!», suplicó Elena levantando las manos en señal de rendición, mientras los niños comenzaban a llorar en coro, un sonido desgarrador que llenó la sala. Nos vamos solos, no toquen a mis hijos». Uno de los guardias, ignorando sus súplicas, agarró a Elena por el brazo con brusquedad. El otro avanzó hacia los niños. «¡Alto!». La voz de Roberto salió ronca, pero con un vestigio de autoridad. Los guardias se detuvieron un segundo, mirando al patriarca. Valeria giró la cabeza bruscamente hacia su tío, sus ojos inyectados en sangre. «Tío, por el amor de Dios», exclamó ella, cambiando su tono de ira a uno de falsa preocupación. «Mírala, es una manipuladora. Ha vestido a esos niños así para confundirte, para aprovecharse de tu dolor por Alejandro. Es una estafa clásica. Si no los echamos ahora, mañana tendrás una demanda de paternidad falsa y un circo mediático en la puerta. Quieres que el nombre de Alejandro se arrastre por el fango». La mención del honor de su hijo golpeó a Roberto donde más le dolía. La duda, sembrada con veneno experto por Valeria, floreció al instante. ¿Y si era verdad? ¿Y si Elena era solo una actriz consumada? ¿Y si esos niños eran solo herramientas en un juego cruel?
El dolor de perder a Alejandro había sido tan insoportable que la mera idea de que alguien jugara con eso lo paralizó de nuevo. Esa vacilación fue todo lo que Valeria necesitó. Hizo un gesto cortante a los guardias. ¡Fuera! ¡Ahora! La escena se volvió caótica y violenta. Los guardias empujaron a Elena hacia la salida de servicio. Ella tropezaba, intentando mantener a los 4 niños pegados a ella como si fueran una sola masa corporal. «¡Caminen, niños, caminen rápido!», sollozaba Elena, tragándose su orgullo para evitar que los lastimaran. «¡No miren atrás!». Cruzaron el largo pasillo de mármol. Los zapatos rotos de los niños resbalaban en el piso pulido. Uno de los gemelos, el que había hablado con Roberto, se giró mientras era arrastrado hacia la puerta trasera. Sus ojos se encontraron con los de Roberto por última vez. No había odio en su mirada, solo una profunda decepción, una tristeza infinita que ningún niño de 4 años debería conocer. «¡Y no vuelvas!», gritó Valeria mientras los guardias abrían la puerta trasera que daba al callejón de carga, bajo la lluvia que comenzaba a caer. «Si te veo cerca de esta propiedad, te juro que haré que te quiten la custodia de esos bastardos». Con un empujón final, Elena y los 4 niños fueron expulsados a la intemperie. La puerta pesada de metal se cerró con un clang definitivo, sellando el destino de la familia. El silencio regresó a la mansión, pero era un silencio sucio, pesado. Valeria suspiró, alisándose el vestido, y se giró hacia Roberto con una sonrisa tensa. «Lo siento, tío. Tenía que hacerlo. Esa gente son como parásitos. Si les das la mano, te toman el brazo. Voy a pedir que desinfecten el comedor». Roberto no la miró. Sus ojos estaban clavados en el suelo, justo debajo de la mesa donde habían estado comiendo los niños. Algo blanco destacaba sobre la alfombra persa oscura. Caminó lentamente, sintiendo cada uno de sus 70 años pesarle como plomo. Se agachó, crujiéndole las rodillas, y recogió el papel. No era una servilleta, era un dibujo hecho en el reverso de una factura vieja arrugada. Estaba hecho con crayones baratos, dibujado con el trazo torpe pero amoroso de un niño pequeño. Mostraba a 2 figuras grandes tomadas de la mano. Una era claramente un hombre joven con cabello castaño. La otra era un hombre mayor, con barba blanca y traje azul. Debajo de las figuras, con letras irregulares y mal escritas, decía: «Papá y el abuelo Roberto». Roberto sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El niño sabía su nombre. Elena no solo los había alimentado, les había hablado de él. Les había contado quién era su abuelo. «Valeria», dijo Roberto sin levantar la vista del dibujo. Su voz era un susurro aterrador. «¿Sí, tío? Vete». «¿Qué? Pero si acabamos de...» «¡Vete!», rugió Roberto, girándose hacia ella con una furia que hizo que Valeria diera un paso atrás. «Déjame solo, quiero estar solo en mi maldita casa». Valeria, viendo que había estirado demasiado la cuerda, asintió rápidamente y se retiró, murmurando sobre el estrés y la edad. Pero en sus ojos brillaba el miedo. Sabía que el dibujo era peligroso. Sabía que no había ganado la guerra, solo la primera batalla. Roberto se quedó solo en el inmenso comedor vacío, con el dibujo de su nieto temblando en sus manos y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas como lágrimas que él no podía derramar. La duda del millonario. La noche cayó sobre la mansión Valladares como una manta de asfixia. La tormenta había arreciado y los truenos hacían vibrar los cristales blindados de la residencia. En el estudio, la única luz provenía de la chimenea y de las pantallas de los monitores de seguridad. Roberto estaba sentado en su sillón de cuero, con un vaso de whisky intacto en la mesa auxiliar. Frente a él, sobre el escritorio de caoba, había 3 objetos alineados como piezas de un rompecabezas macabro: el anillo de graduación de Alejandro,
el dibujo infantil arrugado y la carta de despido que Valeria había redactado esa misma tarde. Roberto no podía dejar de mirar el dibujo. Papá y el abuelo Roberto. «¿Por qué no me lo dijiste, hijo?», murmuró al aire vacío. «Si eran tuyos, ¿por qué te callaste? Necesitaba pruebas. El parecido físico era abrumador, sí. El anillo era una prueba circunstancial fuerte, pero Roberto era un hombre de negocios, un hombre de hechos. Necesitaba ver algo que confirmara no solo la biología, sino la intención». Se inclinó hacia el teclado y accedió al servidor de las cámaras de seguridad internas. Valeria sabía de las cámaras en los pasillos y entradas, pero ignoraba que Roberto, en su paranoia de viejo millonario solitario, había instalado cámaras de alta resolución y micrófonos en todas las áreas comunes, incluida la cocina y el comedor de servicio, hacía 6 meses. Roberto rebobinó las grabaciones. Buscó la hora del almuerzo de ese día. La imagen apareció en la pantalla central. Vio a Elena entrar con los 4 niños por la puerta de servicio. Estaban empapados. Ella los secaba con toallas de cocina, besando sus cabezas con una ternura que traspasaba la pantalla. Roberto subió el volumen. «Mami, tenemos hambre», dijo uno de los gemelos. «Lo sé, mi amor, lo sé», respondió Elena en la grabación. «El señor Roberto no está. Prepararé algo rápido, pero escuchen bien». Elena se arrodilló frente a ellos poniéndose a su altura. Roberto se inclinó hacia la pantalla, conteniendo la respiración. «¿Recuerdan lo que practicamos?», dijo Elena. «Si alguna vez comemos en la mesa grande, ¿cómo debemos comportarnos?». «Como príncipes», respondieron los 4 al unísono. «Exacto, porque ustedes son nietos de un rey. Aunque él no lo sepa todavía, ustedes llevan su sangre. Así que quiero ver esos codos abajo. Quiero ver cómo usan la servilleta. Quiero que, si el abuelo entrara por esa puerta, se sienta orgulloso de ustedes. ¿Entendido?». Roberto sintió una lágrima caliente rodar por su mejilla, perdiéndose en su barba blanca. No era una oportunista, no era una ladrona. Ella los estaba entrenando para él, los estaba preparando para el día en que pudieran conocerlo. Ella había mantenido viva la imagen del abuelo rey, incluso viviendo en la miseria. Roberto detuvo el video. Ya había visto suficiente dolor. Se puso de pie, sus articulaciones protestando, y salió del estudio. Caminó por los pasillos oscuros hasta llegar al área de servicio, una zona de la casa que no pisaba desde hacía años. Entró en la pequeña habitación que había ocupado Elena. Era un cuarto espartano, limpio pero triste. Valeria ya había ordenado que sacaran sus cosas, así que el armario estaba vacío y la cama desnuda, pero Roberto buscaba algo más. Recordaba que Alejandro, cuando era adolescente y jugaba a las escondidas, solía guardar sus tesoros en un hueco detrás del zócalo de madera, en la esquina de esa misma habitación, que antiguamente era el cuarto de juegos. Roberto se arrodilló en la esquina gimiendo por el esfuerzo, palpó la madera. Ahí estaba, el panel suelto. Lo retiró con dedos temblorosos. En el hueco polvoriento no había juguetes. Había una pequeña caja de metal oxidada. Roberto la abrió. Dentro había fotos Polaroid. Alejandro y Elena, mucho más jóvenes, riendo en un parque. Alejandro besando el vientre embarazado de Elena. Y debajo de las fotos, una carta. El papel estaba amarillento, doblado muchas veces. Reconoció la caligrafía de inmediato. Era la letra desordenada y urgente de su hijo. «Para mi padre, el día que tenga el valor de dársela». Roberto abrió el sobre. Sus manos temblaban tanto que casi rompe el papel. «Papá, si estás leyendo esto, es porque finalmente me atreví a enfrentarte o porque algo me ha pasado. Sé que querías que me casara con alguien de nuestra clase, como Valeria siempre insiste. Pero me enamoré, papá. Me enamoré de Elena.
Ella no tiene tu dinero, pero tiene el corazón más grande que he conocido. Vamos a tener gemelos. Bueno, el médico dice que podrían ser más. Es una locura. Estoy aterrorizado pero feliz. Voy a dejar la universidad un tiempo para trabajar y mantenerlos. No quiero tu dinero si viene con condiciones, pero quiero que conozcas a tus nietos. Tienen derecho a saber quién es su abuelo. Solo te pido una cosa. No los juzgues por el origen de su madre. Júzgalos por sus ojos. Son Valladares. Son mi vida. Espero que algún día puedas perdonarme por ocultártelo. Te quiero, viejo gruñón. Alejandro. La fecha de la carta era del día anterior a su accidente. Roberto dejó caer la carta. El silencio de la habitación fue roto por un sollozo gutural, un sonido animal que brotó de lo más profundo de su pecho. Cayó, sentado en el suelo frío, abrazando la carta contra su corazón. Había echado a su propia sangre a la calle. Había permitido que Valeria, la verdadera parásita, insultara a la mujer que su hijo amaba. «¡Dios mío!», gritó Roberto hacia el techo vacío. «¿Qué he hecho?». Se levantó con una energía que no había sentido en una década. La tristeza se transformó instantáneamente en una resolución de acero. Guardó la carta en el bolsillo interior de su saco, junto a su corazón. Salió de la habitación de servicio corriendo, ignorando el dolor en sus piernas. «¡Ramírez!», gritó llamando a su chofer mientras bajaba las escaleras principales de 2 en 2. «¡Prepara el coche! ¡Ahora mismo!». Valeria apareció en lo alto de la escalera, en bata de seda, con una copa de vino en la mano y una expresión de alarma. «Tío, ¿a dónde vas a esta hora? Está diluviando. Es peligroso». Roberto se detuvo en la puerta principal. Se giró lentamente y miró a su sobrina. Sus ojos ya no tenían dudas, tenían fuego. «Voy a buscar a mi familia», dijo Roberto con voz gélida. «Y cuando vuelva, Valeria, más te vale tener una explicación muy buena para cada centavo que has gastado en esta casa, porque voy a auditar hasta el aire que respiras». Roberto salió a la tormenta, dejando a Valeria pálida y temblando en la cima de la escalera. La caza había comenzado, pero esta vez el millonario sabía exactamente quién era la presa y quién era su sangre. La búsqueda bajo la lluvia. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris plomo, tan oscuro como la conciencia de Roberto. «Ramírez, cancela mi cita con el cardiólogo», ordenó Roberto mientras subía al asiento trasero del Mercedes blindado. Su voz era dura, sin margen a réplica. «Pero señor», la señorita Valeria insistió en que «al diablo con lo que diga Valeria», cortó Roberto golpeando el cuero del asiento. «Me llevarás a la dirección que te voy a dar, y si mi sobrina llama, le dirás que estoy en una revisión de emergencia y que no puedo usar el teléfono. ¿Entendido?». El chofer, que llevaba 30 años viendo los caprichos de la familia, asintió con la mirada fija en el retrovisor. Vio algo en los ojos de su patrón que no había visto en años. Determinación. El coche de lujo se deslizó fuera de la mansión, alejándose de las colinas de los ricos, bajando hacia la ciudad y cruzando la frontera invisible que separaba el oro del barro. El barrio La Esperanza era una ironía cruel. Era un laberinto de calles sin pavimentar, cables eléctricos colgando como lianas negras y casas hechas de bloques de cemento desnudo y láminas de zinc. La lluvia, que en la mansión de Roberto se veía romántica contra los cristales, aquí convertía las calles en ríos de lodo marrón. «Señor, el auto no puede pasar de aquí», dijo Ramírez, deteniéndose ante un callejón estrecho lleno de basura y perros callejeros. «Espérame aquí. Mantén el motor encendido». Roberto bajó del auto. Sus zapatos de cuero italiano, que costaban más que cualquiera de las casas de esa cuadra, se hundieron inmediatamente en el barro hasta los tobillos. No le importó. El viento helado le golpeó la cara, desordenando su barba blanca,
pero el frío que sentía por dentro era peor. Caminó siguiendo las indicaciones que había encontrado en el expediente de personal de Elena, un archivo que había sacado de la Oficina de Recursos Humanos esa madrugada. Casa 42B, Pasaje Los Olivos. No había olivos, solo miseria. Llegó a una pequeña estructura al final del callejón. El techo de chapa vibraba bajo la lluvia torrencial. La puerta era una tabla de madera contrachapada hinchada por la humedad. A través de una ventana baja, cubierta con un plástico transparente en lugar de vidrio, se filtraba una luz amarilla y débil. Roberto se acercó a la ventana, pegándose a la pared húmeda para no ser visto. Su corazón latía con fuerza, temiendo lo que iba a encontrar. Estarían planeando cómo extorsionarlo. ¿Estaría Elena riéndose de su ingenuidad? Se asomó por una grieta en el plástico. Lo que vio le rompió el alma en 1000 pedazos. La habitación era minúscula. Había un solo colchón en el suelo, donde los 4 niños estaban sentados en círculo, cubiertos con mantas raídas. En el centro, sobre una caja de cartón que servía de mesa, había una olla humeante. No había lujos, no había televisión, no había muebles, solo humedad y pobreza extrema. Elena estaba sirviendo sopa en 4 cuencos de plástico desparejados. La sopa era clara, casi agua, con apenas unos trozos de verdura flotando. «Mami, ¿tú no vas a comer?», preguntó uno de los gemelos, el mismo que había hablado con Roberto el día anterior. Roberto agudizó el oído. El sonido de la lluvia casi ahogaba las voces. «No tengo hambre, mi amor», mintió Elena con una sonrisa dulce, aunque su rostro estaba pálido y demacrado. «Comí mucho en el trabajo antes de venir. Esa es toda para ustedes. Coman despacio para que les caliente la barriga». El niño tomó una cucharada, pero se detuvo. Miró el dibujo que había rescatado y pegado con cinta adhesiva en la pared de ladrillo desnudo. El dibujo de Roberto y Alejandro. «Mami, ¿el abuelo es malo?», preguntó el pequeño con inocencia. «La señora Gritona dijo que éramos basura. ¿El abuelo también piensa eso?». Roberto sintió como si una mano invisible le estrujara la garganta. Esperó la respuesta con terror. Esperó el odio, el resentimiento, la verdad venenosa que cualquier persona en la situación de Elena escupiría. Elena se sentó en el borde del colchón y acarició la mejilla del niño. «No, mi vida. El abuelo no es malo», dijo ella suavemente. «El abuelo está muy triste. Cuando la gente está muy triste durante mucho tiempo, a veces se olvida de cómo ser amable. Él amaba mucho a tu papá, y tu papá lo amaba a él. El abuelo solo no sabe quiénes somos todavía. Tiene una venda en los ojos. Pero algún día se la quitará, y verá que ustedes son el regalo que su hijo le dejó». «¿Y nos querrá?», preguntó otro de los gemelos. «Los amará más que a nada en el mundo», aseguró Elena conteniendo las lágrimas. «Porque ustedes son mágicos». Roberto se apartó de la ventana, se apoyó contra la pared fría de la casa y lloró. Lloró en silencio, bajo la lluvia, mezclando sus lágrimas con el agua sucia del callejón. Lloró por los 5 años perdidos. Lloró por la crueldad de Valeria, pero sobre todo lloró por la inmensa dignidad de esa mujer a la que había llamado ladrona, y que ahora defendía su honor ante sus propios hijos hambrientos. Ya no necesitaba pruebas de ADN. Esa lealtad, ese amor incondicional hacia la memoria de Alejandro, era la única prueba que importaba. Esos niños eran su sangre, y Elena era la hija que nunca supo que tenía. Se limpió la cara con la manga empapada de su traje de $3,000. La duda había muerto. Ahora solo quedaba la acción. Iba a entrar. Iba a sacarlos de ese infierno ahora mismo. Iba a llevarlos a casa. Dio un paso hacia la puerta, levantando la mano para golpear la madera podrida. Pero entonces su teléfono vibró en el bolsillo interior. No era una llamada.
Era una notificación de seguridad de su sistema doméstico. Al sacarlo para apagarlo, vio un mensaje de texto entrante de un número desconocido. Sabemos dónde estás, viejo, y sabemos que no estás solo. Sal de ahí si quieres que sigan respirando. Roberto miró alrededor, el instinto de supervivencia activándose. Al final del callejón, bloqueando la salida hacia donde estaba su coche, vio una silueta encapuchada bajo la lluvia, observándolo. El peligro inminente. Media hora antes, en la biblioteca de la mansión, Valeria caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado. En su mano sostenía una tableta conectada al rastreador GPS que había hecho instalar secretamente en el Mercedes de su tío hacía meses, bajo la excusa de seguridad contra secuestros. El punto rojo en el mapa parpadeaba insistentemente. No estaba en el hospital, no estaba en la zona financiera. El punto rojo estaba estático en el corazón de La Esperanza, uno de los barrios más pobres y peligrosos de la ciudad. «Maldito viejo senil», siseó Valeria, lanzando la tableta sobre el sofá de cuero. Fue a buscarla, sabía que iría. El pánico comenzó a subir por su garganta como bilis ácida. Si Roberto encontraba a esos niños, si veía la pobreza, si su corazón se ablandaba, ella estaba acabada. El testamento actual la nombraba heredera universal, pero Roberto podía cambiar eso con una sola firma. Esos 4 niños eran 4 clavos en el ataúd de su futuro millonario. Valeria sacó un teléfono desechable de su bolso, un quemador que usaba para sus asuntos menos legales. Marcó un número que no tenía guardado en la agenda, pero que sabía de memoria. «Diga», respondió una voz ronca y metálica al otro lado. «Turco, soy yo», dijo Valeria, bajando la voz y mirando hacia la puerta cerrada. «Tengo un trabajo urgente. Limpieza de plaga». «¿Qué tipo de plaga?», preguntó el hombre con un tono aburrido. «Una mujer y 4 crías. Viven en La Esperanza. Te paso la dirección. Mi tío está ahí ahora mismo. Necesito que él vea que ese lugar es peligroso. Necesito que se asusten o que desaparezcan», preguntó el turco. Valeria dudó un segundo. No era una asesina, se decía a sí misma. Solo era una mujer de negocios protegiendo sus activos. Pero la imagen de Roberto abrazando a esos niños nubló su juicio moral. Quiero que la mujer entienda que debe irse de la ciudad. Hoy, si se resiste, haz lo que sea necesario para convencerla. Y si el viejo está ahí, que parezca un asalto, un robo violento. Que él piense que ese entorno es demasiado peligroso para volver. Entendido, tarifa de urgencia, doble pago. Te pagaré el triple si lo haces en los próximos 20 minutos. Colgó. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de adrenalina. Se sirvió una copa de coñac y se sentó a esperar. Había puesto en marcha una maquinaria que ya no podía detener. De vuelta en el callejón fangoso, Roberto guardó el celular. La amenaza era real. La silueta al final del callejón comenzó a avanzar. No era solo uno, eran 2 hombres. Caminaban despacio con bates de béisbol, golpeando rítmicamente contra sus propias palmas. Roberto no era un hombre de acción, tenía 70 años y problemas cardíacos, pero la furia es un combustible poderoso. No podía volver al auto. Los hombres bloqueaban el camino. Su única opción era entrar en la casa y atrincherarse. Golpeó la puerta de Elena con fuerza. «¡Elena! ¡Abre! ¡Soy yo!». Dentro de la casa, el silencio fue instantáneo. Luego, el sonido de pasos apresurados y asustados. «¿Quién es?». La voz de Elena temblaba. «¡Roberto! ¡Abre la maldita puerta! ¡Es una emergencia!». El cerrojo se deslizó y la puerta se abrió. Elena apareció, con los ojos rojos de llorar, sosteniendo un cuchillo de cocina oxidado con ambas manos, temblando. Cuando vio a Roberto empapado, con el traje arruinado y una expresión de pánico, bajó el cuchillo, confundida.
Don Roberto, ¿qué hace aquí? ¿Vino a quitármelos? Roberto entró de un empujón y cerró la puerta tras de sí, echando el cerrojo endeble. Se giró hacia ella, respirando con dificultad. «Vengo a salvarlos», dijo él, y por primera vez en años su voz se quebró. «Vengo a pedirte perdón». Los 4 niños se asomaron desde detrás de la cortina que separaba el dormitorio de la cocina. Al ver al gigante del traje azul, se quedaron paralizados. Roberto se dejó caer de rodillas en el suelo, de tierra apisonada. No le importó el barro. Extendió los brazos hacia ellos. «Hola», susurró. Soy el abuelo». Hubo un momento de duda. Los niños miraron a Elena. Ella, todavía en shock, asintió levemente con la cabeza, las lágrimas brotando de nuevo. Los gemelos corrieron hacia él. El impacto de sus cuerpos pequeños contra el suyo fue la sensación más cálida que Roberto había sentido desde la muerte de Alejandro. Olían a humedad y a sopa barata, pero para Roberto olían a gloria. Los abrazó con fuerza, enterrando la cara en sus cabellos. «Perdónenme», sollozaba Roberto, abrazando a Elena también, atrayéndola al círculo. «Perdóname, hija, fui un ciego estúpido. Leí la carta. Lo sé todo». Elena soltó el cuchillo, que cayó al suelo con un ruido sordo y se derrumbó abrazada a él. «Pensé que nunca lo sabría», lloró ella. «Pensé que estábamos solos. Nunca más», juró Roberto, levantando la vista hacia ella con fiereza. «Nadie volverá a tocarlos. Tienen mi palabra. Tienen mi nombre». Fue un momento perfecto, un momento de redención absoluta, pero el mundo exterior no entiende de redención. ¡Bam! Un estruendo ensordecedor rompió la magia. La ventana delantera estalló en 1000 pedazos. Un ladrillo envuelto en papel atravesó el plástico y el vidrio, aterrizando justo al lado de la olla de sopa, volcándola. El líquido caliente salpicó el suelo. Los niños gritaron de terror, aferrándose a Roberto. «¡Al suelo!», gritó Roberto, cubriendo a los niños con su cuerpo, su instinto paternal despertando con una violencia feroz. Desde la calle, una voz distorsionada gritó: «Tienen 2 minutos para salir o quemamos la rata con todo y crías». Roberto miró el ladrillo. Tenía una nota pegada con cinta adhesiva. No necesitaba leerla para saber quién la enviaba. La letra podía ser de un matón, pero el mensaje era de Valeria. El olor a gasolina comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Roberto miró a Elena. El miedo en los ojos de ella era absoluto. «Escúchame bien», dijo Roberto agarrándola por los hombros con una calma que no sentía. «No vamos a morir aquí. ¿Hay otra salida? Solo una ventanita en el baño, pero es muy alta», balbuceó Elena. «Saca a los niños. Yo los distraeré». «No», gritó Elena. «No lo dejaré». «Soy Roberto Valladares», rugió él, poniéndose de pie y recuperando su aura de poder, aunque estuviera cubierto de barro. «Nadie mata a un Valladares en su propia ciudad. Haz lo que te digo». En ese momento, una botella con un trapo encendido voló por el hueco de la ventana rota. El cóctel Molotov impactó contra la pared de madera contraria. El fuego rugió, trepando por las cortinas viejas con un hambre voraz. El resplandor naranja iluminó los rostros de los gemelos que gritaban llamando a su papá. La guerra había comenzado y el campo de batalla era una choza ardiendo bajo la lluvia. El fuego y la sangre. El calor golpeó a Roberto como un puñetazo físico. Las llamas, alimentadas por la madera podrida y los años de sequedad de la chabola, treparon por las paredes con una velocidad antinatural. El humo negro, denso y tóxico comenzó a llenar el pequeño espacio, asfixiando el poco aire respirable que quedaba. «¡Papá! ¡Mami!», gritaban los gemelos tosiendo, sus ojos llenos de lágrimas por el humo. Elena estaba paralizada por el terror, mirando cómo su único hogar, su refugio, se consumía. Pero Roberto
No tenía tiempo para el sentimentalismo. La adrenalina había borrado sus 70 años de golpe. Se quitó el saco de su traje, ahora arruinado, y comenzó a golpear las llamas que se acercaban a la puerta, intentando ganar unos segundos. «¡Elena!», bramó Roberto, su voz sonando como un trueno sobre el rugido del fuego. «Toma las sábanas, mójalas en el agua derramada, cubre a los niños, ahora». La orden directa rompió el trance de Elena. Se movió rápido, empapó las mantas raídas en el charco de agua y sopa que había en el suelo y envolvió a los 4 niños, que temblaban violentamente. «¡Vamos a salir!», gritó Roberto. «¡Péguense a mi espalda! ¡Nadie se separa!». Roberto pateó la puerta. La madera, debilitada por el fuego y la humedad, cedió. Salieron al callejón, directamente bajo la lluvia torrencial. El contraste entre el infierno del interior y el frío helado del exterior fue brutal, pero no estaban a salvo. Los 2 matones, el turco y su cómplice, esperaban a unos metros, sonriendo con malicia bajo sus capuchas, sosteniendo los bates de béisbol. «¡Miren quién salió!», se burló el turco escupiendo al suelo. «El abuelo rico y sus ratas. Les dijimos que se fueran, no que salieran a tomar el fresco». Roberto se irguió. Detrás de él, la casa de Elena ardía como una antorcha gigante, iluminando el callejón con un resplandor apocalíptico. Roberto extendió los brazos protegiendo a Elena y a los niños con su propio cuerpo. No tenía armas, no sabía pelear, pero tenía la mirada de un hombre que había construido un imperio desde la nada. «Si dan un paso más», rugió Roberto señalándolos con un dedo acusador. «Juro por la tumba de mi hijo que los cazaré hasta el fin del mundo. Soy Roberto Valladares, tengo más dinero que Dios y más poder que el gobierno. Tóquenlos y estarán muertos antes del amanecer». Los matones vacilaron. Una cosa era asustar a una madre soltera, otra muy distinta era atacar a uno de los hombres más poderosos del país. La duda cruzó la cara del turco. Pero la avaricia pudo más. Valeria pagaba triple. «El dinero no sirve en el infierno, viejo», gruñó el turco, levantando el bate. Elena gritó y cerró los ojos, abrazando a los niños contra el suelo fangoso. Roberto no se movió. Se preparó para recibir el golpe, rezando para que su cuerpo aguantara lo suficiente para que ellos pudieran correr. El bate bajó silbando hacia la cabeza de Roberto. ¡Screeeee! El sonido de neumáticos chirriando sobre el asfalto mojado rompió el momento. 2 faros cegadores, luces de xenón de alta potencia, inundaron el callejón, cegando a los atacantes. El Mercedes blindado de Roberto entró en el callejón marcha atrás a toda velocidad, derribando una cerca de madera y golpeando a el turco con el parachoques trasero. El golpe no fue letal, pero fue suficiente para lanzarlo 3 metros hacia atrás, cayendo en el barro, gritando de dolor, con la pierna rota. Ramírez, el chofer, saltó del coche antes de que se detuviera por completo. No traía un paraguas. Traía una llave de cruz de acero macizo en la mano y una expresión de furia homicida. «¡Aléjense del señor!», gritó Ramírez, balanceando la herramienta con la destreza de un veterano de la calle. El segundo matón, viendo a su líder en el suelo y al chofer armado, tiró el bate y salió corriendo hacia la oscuridad de la noche. «¡Súbanlos! ¡Rápido!», ordenó Ramírez, abriendo las puertas traseras del coche blindado. Roberto, tosiendo violentamente por el humo inhalado, empujó a Elena y a los niños dentro del lujo de cuero color crema del Mercedes. «¡Adentro! ¡Todos adentro!». Elena entró la última, mirando hacia atrás. Su casa era ahora una pira funeraria. Todo lo que tenía, las fotos, la ropa, los pocos recuerdos de Alejandro, todo se convertía en ceniza. «Mis cosas», sollozó. «Las fotos. Tengo las fotos, Elena. Las tengo aquí», dijo Roberto, tocándose el pecho donde guardaba la carta y las Polaroids. «Lo tengo todo. Entra.
Roberto se desplomó en el asiento junto a ellos. Ramírez cerró la puerta, sellándolos en una burbuja de silencio y seguridad. El coche arrancó, saliendo del barrio marginal, mientras las sirenas de los bomberos comenzaban a oírse a lo lejos. Demasiado tarde para salvar la casa, pero justo a tiempo para atestiguar el crimen. Dentro del coche, el silencio solo era roto por los sollozos de los niños y la respiración sibilante de Roberto. Uno de los gemelos, con la cara manchada de hollín, miró a Roberto. El traje azul del millonario estaba quemado en una manga, lleno de barro y ceniza. Su barba blanca estaba gris. El niño extendió su mano pequeña y tocó la mano temblorosa de Roberto. «Gracias, abuelo», susurró. Esa palabra dicha en medio del desastre curó más heridas en el corazón de Roberto que cualquier medicina. Apretó la mano del niño. «Ramírez», dijo Roberto por el intercomunicador, su voz recuperando el acero. «Llévame a casa y llama al jefe de policía. Quiero a esos hombres identificados y presos antes de que termine la noche». «Sí, señor». «¿Y a dónde llevo a la señora y a los niños después?», preguntó el chofer mirando por el retrovisor. Roberto miró a Elena. Ella estaba temblando, en shock, abrazada a sus hijos. No tenía nada, absolutamente nada. «No irán a ningún lado», dijo Roberto mirando a Elena a los ojos. «Van a su casa, a la mansión Valladares». Elena abrió los ojos desmesuradamente. «Señor, su sobrina», ella dijo. «Mi sobrina no es dueña de nada», cortó Roberto con frialdad. «Esa es mi casa y esta es mi familia. A partir de hoy, Elena, tú no eres la empleada, eres la madre de mis nietos, y cualquiera que te falte al respeto tendrá que pasar por encima de mi cadáver». El coche aceleró hacia las colinas, dejando atrás la pobreza y el fuego, llevando a los herederos perdidos hacia su destino. Mientras tanto, en la mansión, el teléfono de Valeria sonó. «¡Fallamos!», gimió la voz del turco al otro lado, llena de dolor. «El viejo está vivo, tiene a los niños y va para allá». Valeria dejó caer el teléfono sobre la alfombra. Su rostro palideció hasta parecer una máscara de cera. Caminó hacia la ventana y miró la lluvia. «Bien», susurró con los ojos llenos de una maldad fría. «Si no pude quemarlos afuera, tendré que envenenarlos adentro». El regreso a la mansión. Guerra fría. La llegada del Mercedes blindado a la mansión Valladares fue un espectáculo que el personal de servicio jamás olvidaría. El coche, normalmente impecable, estaba cubierto de barro hasta las ventanas. Al detenerse frente a la escalinata principal, Ramírez abrió la puerta trasera. Primero bajó Roberto. Parecía un general que regresaba de una batalla perdida, sucio, quemado, pero con la cabeza alta. Luego bajó Elena. Ya no llevaba el uniforme de empleada, sino una manta térmica que los paramédicos le habían dado en el camino. Y detrás de ella, como una fila de patitos asustados, bajaron los 4 niños idénticos, con los ojos muy abiertos ante la inmensidad del palacio que tenían delante. La puerta principal se abrió. Valeria estaba allí, vestida impecablemente de blanco, una imagen de pureza y preocupación ensayada. «¡Tío!», exclamó Valeria, bajando los escalones con los brazos abiertos, fingiendo no ver la suciedad. «¡Dios mío! Ramírez me llamó. Dijo que hubo un incendio. ¿Estás herido?». Estaba muerta de preocupación. Intentó abrazar a Roberto, pero él la detuvo con un gesto seco de su mano levantada. Ni siquiera la tocó. «Ahórrate el teatro, Valeria», dijo Roberto. Su voz era baja, pero cortante como un bisturí. «Prepara el ala este. Las habitaciones de invitados, las mejores». Valeria se detuvo en seco, su sonrisa temblando en los bordes. Miró a Elena y a los niños con un desprecio apenas disimulado. «¿El ala este?», preguntó con una risita nerviosa. «Tío,
El ala este es para diplomáticos y socios, seguramente el cuarto de servicio, o quizás la casa de huéspedes del jardín sería más apropiada para ellos. Están muy sucios. Roberto dio un paso hacia ella. El olor a humo que emanaba de él era asfixiante. Dije el ala este, repitió, silabeando cada palabra. Elena y mis nietos se quedarán en las habitaciones principales, y quiero que el chef prepare una cena ligera inmediatamente. Caldo, pan suave, leche caliente. Y ropa. Llama a las tiendas. Quiero ropa para los niños. Tallas 4. Todo lo que tengan. ¿Tus nietos? Valeria fingió sorpresa llevándose una mano a la boca. Tío, entiendo que estés en shock por el accidente, pero ¿has verificado? Estas personas son muy astutas. Podrían estar aprovechándose de tu trauma. ¡Basta! El grito de Roberto hizo eco en el vestíbulo de mármol. Los sirvientes que espiaban desde las puertas se estremecieron. No te pedí tu opinión, te di una orden. Si no te gusta, puedes irte. La puerta es muy grande. Valeria bajó la cabeza, ocultando el odio que le quemaba los ojos. Por supuesto, tío. Lo que tú digas. Solo quiero protegerte. Se giró para dar las órdenes al personal, pero su mente trabajaba a 1000 kilómetros por hora. No podía echarlos. No ahora. Roberto estaba en modo patriarca protector. Cualquier ataque directo sería un suicidio para sus aspiraciones a la herencia. Tenía que ser sutil. Tenía que demostrar que Elena era incapaz, negligente, peligrosa. Una hora después, la atmósfera en la mansión era tensa pero extrañamente cálida en el ala este. Los niños, bañados y vestidos con pijamas de seda que Roberto había sacado de un antiguo baúl, pijamas que habían sido de Alejandro, saltaban sobre las camas gigantes. Elena, todavía aturdida, estaba sentada en un sillón de terciopelo, mirando a su alrededor como si esperara despertar de un sueño. Roberto entró en la habitación. Ya se había bañado y cambiado, volviendo a ser el elegante millonario, pero su mirada era suave. «El médico vendrá mañana», dijo Roberto, sentándose frente a Elena. «Haremos las pruebas de ADN. Es puro protocolo legal. Necesito esos papeles para darles el apellido Valladares oficialmente, para cambiar el testamento». Elena asintió, con lágrimas en los ojos. «Ellos son suyos, don Roberto. No tengo miedo a ninguna prueba». «Lo sé», dijo él, extendiendo la mano para tocar el hombro de Elena. «Y quiero que sepas que lamento lo de hoy. Lamento no haber estado ahí para Alejandro. Voy a pasar el resto de mi vida compensándolos». «Gracias», susurró ella. «Descansen. Mañana será un día largo». Roberto salió, sintiendo una paz que no conocía hacía años. Pero en la cocina, la paz era inexistente. Valeria estaba sola. Había despedido al personal con la excusa de que ella misma quería preparar la leche especial con miel para los niños, como una ofrenda de paz. Sobre la isla de granito, 4 vasos de leche tibia humeaban suavemente. Valeria sacó un frasco pequeño de su bolsillo. No era veneno para ratas. Eso sería demasiado obvio, demasiado forense. Era un concentrado químico de limpieza industrial, un corrosivo suave mezclado con un laxante extremadamente potente que usaba para sus propios problemas digestivos crónicos, pero en una dosis masiva. Veamos qué piensa el abuelo cuando sus preciosos nietos empiecen a vomitar sangre y a ensuciarse por toda la casa, murmuró Valeria, vertiendo el líquido transparente en los vasos. Diré que fue la comida podrida que les diste en tu chabola, que los tienes enfermos, que eres una madre negligente que los envenena con su pobreza. Agitó la leche con una cuchara de plata. El líquido se disolvió sin dejar rastro ni olor. Servicios infantiles se los llevará mañana mismo, sonrió ella, colocando los vasos en una bandeja de plata. Y tú, tío Roberto, verás que esa mujer solo trae desgracias.
Valeria caminó hacia el pasillo, con la bandeja en las manos y la sonrisa más dulce y falsa del mundo pintada en los labios. «Niños», canturreó mientras subía las escaleras. «La tía Valeria les trae un regalo antes de dormir». Entró en la habitación. Los gemelos se detuvieron. Elena se puso tensa, desconfiada. Roberto, que estaba en el pasillo yendo a su propia habitación, se detuvo al ver a Valeria entrar. «Solo quería disculparme», dijo Valeria, ofreciendo la bandeja a los niños. «Fui grosera, estaba estresada. Por favor, acepten esto. Es leche con miel y vainilla, la receta de la abuela. Les ayudará a dormir después de un día tan horrible». Los niños miraron la leche con deseo. Tenían hambre, a pesar de la sopa ligera que habían tomado. Miraron a su madre pidiendo permiso. Elena dudó. Miró a Valeria. Parecía sincera, o al menos derrotada, y no quería parecer desagradecida frente a Roberto. «Está bien», dijo Elena. «Gracias, señora Valeria». «Solo Valeria, por favor. Ahora somos familia», dijo la víbora. Los 4 niños tomaron los vasos. «Salud», dijo uno de los gemelos, alzando su vaso. Roberto desde la puerta sonrió levemente, pensando que quizás Valeria estaba aceptando la realidad. Los 4 niños se llevaron los vasos a la boca y bebieron grandes tragos de la leche tibia y dulce. Valeria observó cada trago, contando los segundos mentalmente. 1, 2, 3, bébanlo todo, pequeños bastardos. «Está rica», dijo el más pequeño lamiéndose el bigote de leche. «Deliciosa», confirmó Valeria, tomando la bandeja vacía. «Que descansen». Salió de la habitación, cruzándose con Roberto en el pasillo. «Buenas noches, tío», dijo ella, dándole un beso en la mejilla. «Buenas noches, Valeria. Gracias por el gesto», dijo Roberto, bajando la guardia por primera vez. Valeria caminó hacia su habitación, cerró la puerta y se apoyó contra ella, esperando los gritos. Sabía que tardarían unos 20 minutos en hacer efecto. 20 minutos para que el caos estallara y su plan maestro comenzara a funcionar. La mansión quedó en silencio. Pero era el silencio antes de la detonación. La trampa médica. El reloj de péndulo del pasillo marcó las 2 de la madrugada con un sonido grave y lúgubre, pero el silencio que siguió fue destrozado casi al instante. Un grito. No fue un llanto de niño normal, de esos que piden agua o consuelo por una pesadilla. Fue un alarido agudo, visceral, lleno de dolor físico puro, y luego otro y otro más, un coro de agonía que provenía de la habitación de huéspedes del ala este. Roberto, que apenas había logrado conciliar el sueño sentado en su sillón de lectura, abrió los ojos de golpe. Su corazón, ya castigado por las emociones del día, dio un vuelco doloroso. Se levantó tan rápido que la manta cayó al suelo y corrió hacia el pasillo, olvidando su bastón. «¡Mami! ¡Me duele! ¡Quema!», gritaban las voces infantiles. Roberto llegó a la puerta de la habitación al mismo tiempo que Elena salía del baño, pálida como un cadáver, con las manos empapadas de toallas frías. La escena dentro de la habitación era una pesadilla dantesca. Los 4 niños se retorcían en las camas de sábanas de seda. Se agarraban el estómago con sus pequeñas manos, encogidos en posición fetal. El olor era insoportable, una mezcla acre de vómito, sudor frío y algo químico, metálico. «¡Ayúdeme!», gritó Elena al ver a Roberto, sus ojos desorbitados por el pánico. «¡Están ardiendo! ¡No paran de vomitar! ¡Hay sangre, don Roberto! ¡Hay sangre!». Roberto corrió hacia la cama más cercana. El pequeño Leo, el que le había dado las gracias en el coche, estaba convulsionando levemente. Su piel estaba grisácea, cubierta de un sudor pegajoso, y sus labios tenían un tinte azulado aterrador. Al vomitar sobre la alfombra blanca, Roberto vio hilos rojos brillantes. «¡Sangre! ¡Dios santo!», exclamó Roberto sintiendo que el pánico lo helaba.
Ramírez, llama al doctor Serrano, ahora mismo, y que traiga el equipo de reanimación. Valeria apareció en la puerta en ese momento. Llevaba su bata de seda perfectamente atada y una expresión de horror ensayada que habría ganado un premio de la Academia. —¿Qué pasa? Escuché gritos. Valeria entró, llevándose las manos a la boca al ver el vómito y a los niños sufriendo. —¡Dios mío! ¿Qué tienen? Se acercó a la cama, pero no tocó a los niños. Se giró hacia Elena con una furia repentina, señalando el desastre. —¿Qué les diste? —acusó Valeria, su voz subiendo de tono para dominar el caos. —Míralos, están intoxicados. Seguro fue esa comida podrida que les diste en tu chabola asquerosa. Elena, que estaba limpiando la cara de uno de los niños con desesperación, levantó la vista, aturdida por la acusación. —¡No! Ellos estaban bien. Comieron la sopa, pero estaban bien —sollozó Elena. —Solo tomaron la leche que usted les trajo. La habitación se congeló por un microsegundo. Roberto miró a Valeria. Valeria, sin perder el ritmo ni parpadear, abrió los ojos con indignación, como si hubiera recibido una bofetada. —¿Cómo te atreves? —chilló Valeria, dando un paso hacia Elena. Trato de ser amable. Les traigo leche tibia de la mejor calidad, orgánica, para que duerman bien, y tú me acusas de envenenarlos. Eres una desagradecida. Es obvio que esos niños tienen parásitos o han comido basura en ese barrio infecto donde vivías. Estás intentando culparme de tu negligencia. ¡Basta!, rugió Roberto, interponiéndose entre las dos mujeres. Su prioridad no era el juicio, sino la vida. Nadie acusa a nadie. Necesitamos salvarlos. Leo no respira bien. El niño en la cama arqueó la espalda, sus ojos se pusieron en blanco y dejó de gritar. El silencio fue peor que los alaridos. ¡Leo!, gritó Elena sacudiéndolo. Roberto, con manos temblorosas, tomó el pulso del niño. Era errático, débil, como el aleteo de un pájaro moribundo. —¡Vamos, hijo! ¡Respira!, ordenó Roberto, comenzando a hacer una RCP torpe sobre el pequeño pecho de su nieto. En ese momento, el doctor Serrano irrumpió en la habitación, seguido por dos enfermeros privados que Roberto mantenía en nómina para sus propias crisis de salud. El doctor, un hombre calvo y eficiente, apartó a Roberto con suavidad, pero firmeza. —Déjemelo a mí, don Roberto. ¡Oxígeno! ¡Vía intravenosa! ¡Rápido! El equipo médico convirtió la lujosa habitación de huéspedes en una sala de urgencias improvisada en cuestión de segundos. Cortaron los pijamas de seda. Conectaron monitores que empezaron a pitar con ritmos alarmantes. Valeria se quedó en la puerta, observando. Por dentro, sentía una punzada de miedo. No esperaba que fuera tan violento. La sangre, el niño dejando de respirar. Tal vez se le había ido la mano con la dosis. Si morían, habría autopsia. Si había autopsia, buscarían venenos. —Doctor —dijo Valeria, acercándose con voz temblorosa—, creo que comieron algo en mal estado antes de venir. Rata, quizás. O agua contaminada del desagüe. Vienen de La Esperanza. Ya sabe cómo es eso. El doctor Serrano no la miró. Estaba inyectando adrenalina en el muslo de Leo. Esto no es una infección bacteriana por comida en mal estado, señora Valeria, dijo el médico mirando las pupilas dilatadas del niño y la quemadura química leve en la comisura de sus labios. Esto es una reacción tóxica aguda, un agente corrosivo. Roberto levantó la cabeza, sus ojos clavándose en el médico. —¿Veneno?, preguntó Roberto. —O algo muy parecido —respondió Serrano—. Necesito estabilizarlos o entrarán en fallo multiorgánico en 10 minutos. Preparen el lavado gástrico para los 4. Ahora. El caos se reanudó. Elena sostenía la mano de Leo mientras le introducían un tubo por la garganta. Lloraba en silencio, rezando todas las oraciones que conocía. Roberto, impotente, se quedó de pie,
sintiendo que la vida le daba una segunda oportunidad solo para arrancársela de las manos con crueldad. Miró a Valeria. Ella estaba pálida, mordiéndose el labio. ¿Miedo por los niños o miedo a ser descubierta? La duda, que Roberto había enterrado, comenzó a arañar la superficie de su mente otra vez, pero no podía pensar en eso, no mientras el monitor cardíaco de Leo emitiera un pitido continuo y plano. ¡Lo perdemos!, gritó un enfermero. «¡Carga a 200!», ordenó Serrano tomando las palas del desfibrilador. El cuerpo pequeño de Leo saltó sobre la cama con la descarga eléctrica. Elena gritó tapándose la boca. Roberto sintió que sus rodillas cedían y cayó sentado en una silla, agarrándose el pecho. «Vamos, campeón, vuelve», gruñó el médico. «Bep, bep, bep». El ritmo volvió, débil, pero volvió. «Está estable, pero crítico», dijo Serrano secándose el sudor de la frente. «Necesita una transfusión de plaquetas urgente para limpiar la toxicidad de la sangre y estabilizar la coagulación. Está perdiendo sangre internamente por la irritación gástrica». «¡Yo!», dijo Elena, extendiendo el brazo. «Soy su madre. Tome mi sangre». El doctor Serrano la miró y negó con la cabeza rápidamente. «No, Elena, estás desnutrida, anémica y en estado de shock. Si te saco medio litro de sangre ahora, te mato a ti también. Y tu sangre no será lo suficientemente rica en hierro para ayudarlo». Roberto se puso de pie, se quitó la chaqueta del pijama y se arremangó la camisa. Su brazo era viejo, con la piel manchada por la edad, pero sus venas eran gruesas y azules. «¡Tómela de mí!», dijo Roberto con una autoridad que no admitía discusión. «Soy O negativo, donante universal, y tengo la mejor salud que el dinero puede comprar, aparte de mi viejo corazón». «Don Roberto, su edad», intentó protestar el médico. «Dije que la tomes», bramó Roberto. «Es mi nieto. Si él muere, yo muero. ¡Hazlo!». El doctor Serrano asintió. Hizo un gesto a la enfermera para que preparara la vía doble. Conectaron a Roberto en una silla junto a la cama de Leo. El tubo transparente comenzó a llenarse de un rojo oscuro y vital, fluyendo del abuelo al nieto, conectando dos generaciones en un pacto de vida o muerte. Valeria observó desde la sombra. Esa transfusión era un problema, no médica, sino simbólicamente. Estaba uniendo sus sangres literalmente. «Espero que funcione», dijo Valeria en voz baja, fingiendo esperanza. «Sería una tragedia que el esfuerzo de mi tío fuera en vano por culpa de la genética débil de esa mujer». Nadie la escuchó. Todos los ojos estaban fijos en el tubo rojo. La revelación de la sangre. El amanecer rompió sobre la mansión Valladares con una luz gris y fría. La lluvia había cesado, pero la tormenta dentro de la habitación del ala este apenas comenzaba a calmarse. Los 4 niños dormían ahora, agotados, pálidos, conectados a sueros que goteaban lentamente. El peligro de muerte inminente había pasado, gracias al lavado gástrico y a la intervención rápida del doctor Serrano. Roberto seguía sentado en el sillón junto a la cama de Leo, con el brazo vendado donde le habían extraído la sangre. Se sentía mareado, débil, pero extrañamente lúcido. No se había movido en 4 horas. Elena dormitaba en una silla a los pies de la cama, sosteniendo el pie de su hijo, reacia a soltarlo incluso en sueños. El doctor Serrano estaba en la esquina de la habitación, donde había montado un pequeño laboratorio portátil con un microscopio electrónico y varios equipos de análisis rápido. Había estado procesando las muestras de sangre de los niños para identificar la toxina exacta y ajustar el tratamiento. Valeria se había retirado a su habitación hacía horas, alegando migraña por el estrés. Pero Roberto sabía que estaba evitando las preguntas. «Don Roberto», susurró el doctor Serrano. Roberto abrió los ojos.
El médico le hizo un gesto para que se acercara al escritorio improvisado, lejos de los oídos de Elena. Roberto se levantó con esfuerzo, apoyándose en el gotero metálico. Caminó hacia el médico. La cara de Serrano estaba seria, pero había un brillo de asombro científico en sus ojos. Sostenía una tableta digital con gráficos complejos de ADN y hemogramas. «¿Qué es, doctor? ¿Encontró el veneno?», preguntó Roberto en un susurro ronco. «Sí, es una mezcla de hidróxido de sodio y un compuesto laxante industrial. Algo que se encuentra en productos de limpieza fuertes. Es milagroso que no les perforara el esófago. La leche neutralizó parte del ácido, afortunadamente». Roberto apretó los dientes. Productos de limpieza. Eso descartaba la comida podrida. Eso apuntaba a una mano humana. «Pero no le llamé por eso», dijo Serrano bajando aún más la voz. Mientras analizaba la compatibilidad para la transfusión y buscaba marcadores de daño hepático, el sistema saltó una alerta genética. El médico giró la tableta hacia Roberto. En la pantalla había 2 hélices de ADN comparadas. Una era la de Roberto, que el médico tenía en archivo, y la otra era la de Leo. «Mire esto», señaló el médico con un bolígrafo. «El cromosoma 12. No soy biólogo, Serrano. Habla claro. Don Roberto, usted tiene una mutación benigna muy rara. El fenotipo Kel-Null. Es extremadamente infrecuente, menos del 0.01% de la población mundial lo tiene. Es una marca de fábrica de los Valladares. Su padre la tenía, usted la tiene, Alejandro la tenía». Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Y estos 4 niños la tienen», dijo Serrano mirando a Roberto directamente a los ojos con una intensidad absoluta. «Los 4. Es genéticamente imposible que la tengan a menos que sean descendientes directos de su línea de sangre». El silencio en la habitación fue absoluto. El zumbido de las máquinas parecía desaparecer. «¿Estás seguro?», preguntó Roberto, su voz temblando. «100%. No hay margen de error. No necesito una prueba de paternidad legal de 2 semanas. Esto es definitivo. Biológicamente, estos niños son sus nietos, don Roberto. Sin ninguna duda. Son la sangre de Alejandro». Roberto se giró lentamente para mirar a las 4 figuras pequeñas en las camas. Ya no eran posibles nietos. Ya no eran parecidos. Eran suyos. Eran Valladares. Eran la continuación de su propia existencia, la inmortalidad de su hijo muerto. Una ola de emoción lo golpeó, tan fuerte que tuvo que apoyarse en la mesa. Pero inmediatamente después del amor, llegó la furia. Una furia fría, negra y calculadora. Si eran su sangre, alguien había intentado asesinarlos bajo su propio techo. «Limpiador industrial», murmuró Roberto, conectando los puntos. Recordó la bandeja de plata. Recordó la sonrisa de Valeria. Recordó cómo ella insistió en preparar la leche ella misma, despidiendo al personal. Recordó cómo ella acusó a Elena antes de que nadie supiera qué pasaba. «Valeria», dijo el nombre como si fuera una maldición. «El doctor». Serrano, que conocía las dinámicas de la familia mejor que nadie, guardó silencio. Pero su mirada lo decía todo. Él también sospechaba. «Doctor», dijo Roberto, irguiéndose y recuperando la postura del tiburón de negocios que había construido un imperio. «Quiero que guardes esa sangre. Quiero un informe toxicológico completo. Y quiero que instales una cámara en esta habitación. Nadie, absolutamente nadie, entra aquí sin mi permiso explícito. Ni siquiera mi sobrina. Especialmente no mi sobrina». «Entendido, señor». Roberto caminó hacia la cama de Leo. Se inclinó y besó la frente sudorosa del niño, que ahora sabía, con certeza científica, que era su nieto. «Descansa, pequeño», susurró. «El abuelo tiene trabajo que hacer». Roberto salió de la habitación. No fue a descansar. Fue directamente a su oficina de seguridad.
Si Valeria quería jugar a matar, Roberto iba a jugar a cazar. Y él tenía una ventaja que ella desconocía: las cámaras ocultas que había instalado en la cocina después de que le robaran unas botellas de vino hacía 6 meses. Las cámaras que Valeria, en su arrogancia, había olvidado por completo. Roberto se sentó frente a la consola de monitores, solo en la oscuridad. Sus manos ya no temblaban. Tecleó la contraseña de administrador. Accediendo a grabaciones. Cocina. Cámara 2. 21:30 p.m. La pantalla parpadeó y mostró la imagen en blanco y negro de la cocina desierta. Entonces entró Valeria. Roberto vio cómo ella miraba a los lados. Vio cómo sacaba el frasco de su bolsillo. Vio, con una claridad de alta definición, cómo vertía el veneno en los 4 vasos de leche. Vio la sonrisa maliciosa en su rostro mientras agitaba la cuchara. Roberto detuvo el video. Congeló la imagen en la cara sonriente de su sobrina mientras envenenaba a su sangre. No gritó, no rompió nada. Simplemente se reclinó en su silla, cruzó los dedos sobre su regazo y miró la pantalla con ojos de hielo. «Se acabó, Valeria», dijo al silencio de la habitación. «Mañana será tu última cena». La prueba de sangre había confirmado el linaje. El video confirmaba el crimen. El juicio estaba a punto de comenzar, y el juez, jurado y verdugo sería el propio Roberto Valladares. La investigación silenciosa. La luz azul del monitor iluminaba el rostro de Roberto, acentuando las profundas líneas de expresión que la ira había tallado en su piel durante la última hora. Había visto el video 10 veces. 10 veces había visto a su propia sangre, la hija de su hermano, verter veneno en la leche de unos niños inocentes. Roberto sacó una memoria USB encriptada de su caja fuerte y la insertó en la consola. Sus dedos se movían con una precisión quirúrgica. Copiando archivo. Evidencia PMP4 100% completado. Guardó la memoria en el bolsillo de su pecho, justo sobre la carta de su hijo Alejandro. Ahora tenía las 2 verdades más importantes de su vida pegadas al corazón: el amor de su hijo y la traición de su sobrina. Se levantó. Sus rodillas crujieron, pero ya no sentía dolor. Solo sentía una frialdad absoluta, una claridad mental que no experimentaba desde sus días más agresivos en la bolsa de valores. Levantó el teléfono seguro de la línea terrestre. Marcó un número privado. «Comisario Rivas», dijo Roberto cuando contestaron sin preámbulos. «Soy Roberto Valladares. Necesito un favor personal, y necesito que sea discreto hasta el último segundo». Escuchó la respuesta al otro lado, asintiendo lentamente. «Sí, esta noche, a las 9 en punto. Quiero 2 patrullas en la puerta de servicio, sin sirenas. Y quiero que usted entre por la puerta principal cuando yo dé la señal». «¿La acusación?» «Intento de homicidio agravado cuádruple». «Sí, tengo las pruebas, son irrefutables. Gracias, Rivas». Colgó. El escenario estaba listo. Ahora tenía que actuar el papel de su vida. Roberto salió de la sala de seguridad y subió al ala este. El sol ya entraba fuerte por las ventanas. Al llegar al pasillo, se encontró con Valeria. Ella ya estaba vestida, impecable, con un traje sastre color crema y una expresión de falsa preocupación pintada en el rostro. «Tío», dijo ella, acercándose. «¿Cómo están? ¿Sobrevivieron a la intoxicación?» Roberto la miró. Tuvo que usar cada gramo de su autocontrol para no estrangularla allí mismo. Forzó una mueca que parecía cansancio. «Están estables», mintió Roberto, ocultando la vitalidad que sentía. «El médico dice que fue algo que comieron antes». Tenía razón, Valeria. Quizás su estilo de vida anterior los ha marcado. Los ojos de Valeria brillaron. Era el brillo del triunfo. Había ganado. Su tío creía su mentira. «Ay, tío». «Te lo dije», suspiró ella tocándole el brazo con condescendencia.
Esa mujer no sabe cuidarlos. Es un peligro. Deberíamos llamar a servicios sociales hoy mismo, por su propio bien. No, dijo Roberto suavemente. No hoy. Hoy necesito descansar y necesito pensar en el futuro de la familia. Valeria contuvo el aliento. Futuro de la familia. Eso significaba herencia. ¿El futuro? Sí. He estado pensando mucho, continuó Roberto, caminando lentamente hacia la escalera. Casi mueren anoche. Y yo no voy a durar para siempre. Necesito poner mis asuntos en orden. Esta noche, Valeria, quiero una cena formal. ¿Una cena? Valeria parpadeó confundida. ¿Con quién? Con todos. Tú, yo, el abogado de la familia y ellos. ¿Ellos? El rostro de Valeria se torció de asco. ¿Vas a sentar a la sirvienta y a los enfermos en tu mesa de comedor? Es necesario, dijo Roberto con voz firme. Voy a hacer un anuncio importante sobre el testamento. Quiero que todos estén presentes para que no haya malentendidos. Elena y los niños deben estar ahí para escuchar cuál será su destino. Valeria sonrió internamente. Pensó que Roberto iba a anunciar que les daría un cheque generoso y los echaría de la casa para siempre, dejándola a ella como única heredera del imperio. Era perfecto. «Me parece una idea excelente, tío», dijo Valeria. «Me encargaré del menú. Algo ligero para los niños, claro. No queremos más accidentes». «No», cortó Roberto. «El menú ya lo encargué yo. Y el personal de cocina tiene prohibido recibir órdenes tuyas hoy. Quiero que descanses, querida. Te ves tensa. Prepárate para esta noche. Será una velada inolvidable». Roberto la dejó allí, en medio del pasillo, y entró en la habitación de los niños. El ambiente dentro era radicalmente distinto. El doctor Serrano estaba guardando sus equipos. Los niños, aunque pálidos y con vías intravenosas en sus bracitos, estaban sentados en la cama, viendo dibujos animados en una tablet. Elena estaba sentada en medio de ellos, dándoles agua con una jeringa, gota a gota. Al ver entrar a Roberto, Elena se puso tensa, poniéndose de pie de un salto. «Don Roberto, el doctor dijo que están mejorando. Por favor, no nos eche. No tenemos a dónde ir. Si salimos, esa gente del barrio nos matará». Roberto cerró la puerta con suavidad y echó el cerrojo. Caminó hacia ella. «Elena», dijo él, tomando sus manos ásperas entre las suyas, «nadie los va a echar. Nunca». Pero su sobrina dijo, «Mi sobrina no sabe lo que se le viene encima». Roberto miró a los niños. Leo le sonrió débilmente. «Escúchame bien, Elena. Esta noche habrá una cena. Quiero que te pongas el vestido que he dejado en el armario del baño. Quiero que arregles a los niños lo mejor que puedas». «¿Una cena? Señor, están débiles». «Es necesario», insistió Roberto, sus ojos azules ardiendo con intensidad. «Necesito que bajes. Necesito que te sientes en esa mesa con la cabeza alta, porque esta noche, Elena, se hará justicia. Justicia divina y justicia humana. ¿Confías en mí?» Elena lo miró a los ojos. Vio el dolor, pero también vio una fuerza protectora inmensa. Recordó las palabras de Alejandro sobre su padre. «Es un hombre duro, pero justo». «Confío en usted», susurró ella. «Bien». Roberto se volvió hacia el médico. «Serrano, quiero que los monitorees hasta el último minuto. A las 8:50 desconecta los sueros, si es seguro. Bajaremos todos juntos». Roberto salió de la habitación. Fue a su despacho. Llamó a su abogado personal. «Trae el testamento nuevo», ordenó. «Y trae los papeles de adopción de adultos y reconocimiento de paternidad póstuma». «Sí, todo. No me he vuelto loco. Al contrario, acabo de recuperar la cordura». Pasó el resto del día encerrado en el comedor principal. Cerró las cortinas pesadas.
Supervisó a los técnicos que instalaron el proyector de alta definición y la pantalla retráctil que bajaba del techo, ocultándola de nuevo tras una moldura. Probó el sonido, probó la imagen, se sentó en la cabecera de la mesa vacía. Imaginó a Alejandro sentado a su derecha. «Esto es por ti, hijo», dijo al aire vacío. «Voy a limpiar la casa». A las 8 de la noche, la mansión estaba en silencio sepulcral, pero era la calma antes del huracán. Valeria bajó las escaleras. Estaba espectacular. Llevaba un vestido rojo, sangre de diseñador, joyas de diamantes que pertenecían a la difunta esposa de Roberto, y el cabello recogido en un peinado elaborado. Se sentía la reina del castillo. Se sentía dueña de todo lo que pisaba. Entró en el comedor. La mesa estaba puesta con la vajilla de oro, la que solo se usaba para la realeza o presidentes. Las velas estaban encendidas. «Vaya», dijo Valeria, admirando su reflejo en una copa de cristal. «El viejo realmente va a tirar la casa por la ventana para despedir a la chusma. No sabía que la chusma estaba a punto de heredar la tierra, y ella estaba a punto de perder hasta su libertad». La cena del juicio. A las 9 en punto, las puertas dobles del comedor se abrieron de par en par. Roberto entró primero. Vestía un smoking negro impecable. Caminaba con su bastón de ébano, pero no se apoyaba en él. Lo portaba como un cetro. Su presencia llenó la habitación, desplazando el aire. Detrás de él entró Elena. Valeria, que ya estaba sentada a la izquierda de la cabecera tomando una copa de champán, casi se atraganta. Elena llevaba un vestido de noche azul noche, sencillo pero elegante, que hacía resaltar su belleza natural. No llevaba joyas, excepto el anillo de graduación de Alejandro colgado al cuello. Pero lo más impresionante eran los 4 niños. Los gemelos entraron caminando despacio, tomados de la mano, 2 a cada lado de su madre. Vestían pequeños trajes negros a medida, arreglados a toda prisa por el sastre esa tarde. Estaban pálidos, sí, pero sus ojos brillaban con curiosidad. «Buenas noches», dijo Roberto con voz sepulcral. Hizo un gesto y los camareros ayudaron a sentar a los niños. Elena se sentó a la derecha de Roberto, en el lugar de honor. El lugar que Valeria había codiciado siempre y que nunca se le había permitido ocupar. Valeria dejó la copa en la mesa con un golpe seco. «Tío, esto es ridículo», siseó Valeria sin molestarse en bajar la voz. «El lugar de honor para la sirvienta y los niños aquí deberían estar en la cama o en un hospital de beneficencia». «Silencio», dijo Roberto. No gritó. Solo dijo la palabra con tal autoridad que la boca de Valeria se cerró sola. Los camareros sirvieron la cena. Nadie comió. La tensión era tan densa que se podía cortar con el cuchillo de carne. Los niños miraban la comida con desconfianza, recordando el dolor de la noche anterior. «No tengan miedo», dijo Roberto a sus nietos, suavizando la voz. «Esta comida la supervisé yo personalmente. Nadie la ha tocado excepto el chef. Coman, necesitan fuerzas». Los niños, confiando en el abuelo, empezaron a comer despacio. Valeria miraba el reloj. Quería que esto terminara. Quería escuchar el anuncio de que se iban. «Bueno, tío», dijo Valeria perdiendo la paciencia. «Dijiste que tenías un anuncio importante sobre el testamento. Creo que ya hemos jugado suficiente a la casita feliz. Dinos cuándo se van estos intrusos». Roberto dejó sus cubiertos, se limpió la boca con la servilleta de lino y se puso de pie. «Tienes razón, Valeria. Es hora». Roberto tomó un control remoto pequeño de su bolsillo. «Hoy he revisado mi testamento», comenzó Roberto, caminando alrededor de la mesa. «He reflexionado sobre quién merece mi legado, quién merece llevar el apellido Valladares, y me he dado cuenta de que he tenido una serpiente en mi jardín durante demasiado tiempo». Valeria sonrió, asintiendo hacia Elena. «Exacto, tío.
Me alegra que por fin lo veas. Esa mujer es una oportunista y una criminal. «Una criminal», repitió Roberto, deteniéndose justo detrás de la silla de Valeria. Puso una mano sobre el hombro de su sobrina. Valeria se estremeció. La mano de su tío estaba fría. «Sí, hay una criminal en esta mesa. Alguien que intentó asesinar a 4 niños inocentes anoche». Valeria se puso rígida. «Sí, ella», dijo Valeria rápidamente, señalando a Elena, «con su comida podrida». «No fue la comida», dijo Roberto. «Fue la leche con receta de la abuela». Valeria soltó una risa nerviosa. «Tío, por favor, no insinuarás que yo les hice daño. Son niños. Yo amo a los niños». «¿Los amas?», preguntó Roberto. «Veamos cuánto los amas». Roberto apuntó el control remoto hacia la pared vacía frente a ellos. Presionó un botón. Las luces se apagaron de golpe, un zumbido mecánico llenó el aire y una pantalla gigante descendió del techo. El proyector cobró vida. La imagen era nítida, en blanco y negro, pero inconfundible. La fecha y hora en la esquina superior derecha marcaban la noche anterior. En la pantalla gigante todos vieron a Valeria entrar en la cocina. La vieron mirar a los lados, asegurándose de estar sola. La vieron sacar el frasco. La vieron verter el líquido. La vieron sonreír. El silencio en el comedor se rompió. «¡No!», gritó Valeria poniéndose de pie y tirando su silla al suelo. «Eso es falso, es un montaje, es inteligencia artificial. Tío, no puedes creer esto». En la pantalla, la Valeria digital agitaba la leche envenenada con una frialdad psicópata. Elena se llevó las manos a la boca, horrorizada al ver la confirmación de lo que sospechaba. Los niños se encogieron en sus sillas, asustados por los gritos de la bruja. «Siéntate», ordenó Roberto. «Es mentira», chilló Valeria retrocediendo hacia la puerta. «Me odias. Siempre me has odiado porque no soy Alejandro. Esto es una trampa para quitarme mi herencia». «No es una trampa, Valeria. Es un espejo», dijo Roberto. «Y hay más. El doctor Serrano ha confirmado que los niños tienen mi sangre, el marcador genético Valladares. Son mis nietos, mis herederos legítimos. Tú intentaste matar a mi familia para quedarte con el dinero. ¡Maldito viejo!». El rostro de Valeria se transformó. La máscara de dama se cayó, revelando al monstruo. «Debiste morirte tú. Llevo años esperando a que te mueras, años aguantando tus manías, tus historias sobre el estúpido de Alejandro. Él está muerto. Yo soy la que ha estado aquí. Yo merezco ese dinero». Valeria agarró un cuchillo de carne de la mesa y lo blandió hacia Elena. «Si no es mío, no será de nadie». Roberto no se movió, ni siquiera parpadeó. «Adelante, Rivas». Las puertas dobles se abrieron de nuevo. 4 oficiales de policía armados entraron, con el comisario Rivas a la cabeza. Valeria se quedó congelada con el cuchillo en el aire. Miró a los policías, luego a Roberto, luego al video que se repetía en bucle en la pantalla gigante. «Valeria Valladares», dijo el comisario Rivas, sacando las esposas, «queda detenida por 4 cargos de intento de homicidio y administración de sustancias tóxicas. Suelte el arma». El cuchillo cayó al suelo con un tintineo metálico que sonó a derrota definitiva. Valeria comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia. 2 oficiales la agarraron por los brazos y la esposaron con fuerza. «Tío, por favor», suplicó ella mientras la arrastraban hacia la salida. «Soy tu sangre. No puedes hacerme esto». «Tío». Roberto la miró mientras se la llevaban. «Tú no eres mi sangre», dijo él con voz gélida. «Eres un error, y acabo de corregirlo». Los gritos de Valeria se desvanecieron por el pasillo. El coche patrulla se encendió afuera, y las luces azules y rojas destellaron a través de las ventanas del comedor. El silencio volvió a la habitación.
Pero esta vez era un silencio limpio. Roberto se giró hacia la mesa. Elena estaba temblando, abrazando a los gemelos. Roberto, el orgulloso millonario que nunca se había doblegado ante nadie, hizo algo impensable. Caminó hasta donde estaba Elena. Se apoyó en su bastón y con gran esfuerzo y dolor dobló una rodilla hasta tocar el suelo. Luego la otra. Se arrodilló frente a la empleada doméstica. «Don Roberto, levántese, por favor», exclamó Elena, intentando ayudarlo. «No», dijo Roberto, con los ojos llenos de lágrimas. «Necesito hacer esto. Elena, perdóname. Perdóname por no haber protegido a Alejandro. Perdóname por no haberte buscado antes. Perdóname por haber permitido que ese monstruo viviera bajo mi techo y les hiciera daño». Tomó las manos de los gemelos más cercanos. «Les he fallado, pero les juro por lo más sagrado que pasaré cada segundo que me queda de vida asegurándome de que sean felices, de que sean seguros, de que sean amados». Elena lloró, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Se bajó de la silla y se arrodilló frente a él, abrazándolo. Los 4 niños, viendo a su madre abrazar al anciano, saltaron de sus sillas y se unieron al abrazo. En el suelo del comedor más lujoso de la ciudad, un anciano, una madre y 4 niños formaron un nudo humano indisoluble. «Bienvenidos a casa», sollozó Roberto, enterrando su rostro en el hombro de su nieto Leo. «Bienvenidos a casa, mis niños». La tormenta había pasado, la plaga había sido eliminada, y por primera vez en 5 años, la mansión Valladares no era solo un edificio de piedra fría, era un hogar. El nuevo legado, resolución, un mes después. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales de la mansión Valladares, pero la luz ya no iluminaba pasillos vacíos y silenciosos. Iluminaba una autopista de carreras improvisada con cinta adhesiva sobre el mármol italiano del vestíbulo principal. «Cuidado con la curva, abuelo», gritó Leo, pedaleando su triciclo rojo a toda velocidad. Roberto Valladares, el temido tiburón de las finanzas, el hombre que hacía temblar a los consejos de administración con una sola mirada, corría detrás del triciclo, riendo como un niño, fingiendo que no podía alcanzarlos. «Te voy a atrapar, pequeño demonio», reía Roberto jadeando un poco, pero con el rostro sonrosado de vitalidad, no de esfuerzo cardíaco. La mansión había sufrido una metamorfosis radical. Donde antes había jarrones Ming de valor incalculable que nadie podía mirar, ahora había fotos enmarcadas de 4 niños sonrientes y dibujos pegados en las paredes con cinta azul. Donde antes reinaba el silencio sepulcral, ahora resonaban gritos de alegría, ladridos de un cachorro de labrador que habían adoptado la semana anterior y música infantil. Elena observaba la escena desde la barandilla de la escalera. Ya no llevaba el uniforme negro de servicio. Vestía unos pantalones de lino blanco y una blusa de seda color coral. Su cabello estaba suelto, brillante, y su piel había recuperado el color saludable que la pobreza y el estrés le habían robado. Pero lo más importante era su postura. Ya no caminaba encorvada, pidiendo perdón por existir. Caminaba como la madre de los herederos, como la señora de la casa. Ramírez, el chofer y ahora jefe de seguridad personal de la familia, se acercó a ella con una sonrisa discreta. «Señora Elena, el abogado Montalvo ha llegado. Está en la biblioteca con el señor Roberto». «Gracias, Ramírez». Los niños. «No se preocupe. Yo me quedo de árbitro en la carrera. Nadie pasará del límite de velocidad». Elena sonrió y bajó las escaleras. Al entrar en la biblioteca, el olor a libros viejos y madera se mezclaba ahora con el aroma a flores frescas que ella misma había cortado del jardín esa mañana. Roberto estaba sentado tras su inmenso escritorio, pero ya no parecía pequeño en él. Parecía magnánimo. Frente a él, el señor Montalvo, el notario de la familia desde hacía 40 años,
organizaba una pila de documentos sellados. «Elena, pasa, querida», dijo Roberto al verla, señalando la silla a su lado. «Estamos terminando». «Buenos días, señor Montalvo», saludó ella, sentándose con elegancia. «Señora Valladares», respondió el notario, usando el apellido que legalmente ya le correspondía tras la formalización del matrimonio póstumo y el reconocimiento de los niños. «Es un placer». Roberto tomó la pluma estilográfica de oro. «Repasemos por última vez, para que no haya dudas», dijo Roberto, su voz poniéndose seria por un momento. «La cláusula 44b referente a Valeria». Montalvo se aclaró la garganta y leyó. «Queda estipulado que la señorita Valeria Valladares es desheredada absolutamente de cualquier activo, propiedad, fondo fiduciario o recuerdo familiar. Su nombre es borrado de la historia corporativa de Industrias Valladares. Además, se establece un fondo permanente para cubrir los gastos legales necesarios para asegurar que cumpla la sentencia máxima por los delitos de intento de homicidio sin posibilidad de libertad condicional por buena conducta». Roberto asintió con frialdad. Había visitado a Valeria una vez en la prisión preventiva, no para perdonarla, sino para verla a los ojos y decirle que ya no existía para él. Ella había gritado, había maldecido, pero Roberto simplemente se había dado la vuelta y se había marchado, dejándola con su odio y sus rejas. «Perfecto», dijo Roberto. «¿Y la fundación?» «La Fundación Alejandro Valladares está constituida», confirmó el notario, deslizando una carpeta azul hacia Elena. «Su objetivo principal será proveer alimentación, vivienda y educación a familias en riesgo de exclusión social en el barrio La Esperanza y zonas aledañas. Y la presidenta ejecutiva, con plenos poderes de decisión, es la señora Elena». Elena tocó la carpeta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. «No volveré a permitir que ningún niño pase hambre en esa ciudad, Roberto», dijo ella con firmeza. «Ninguno». «Lo sé». Sonrió Roberto firmando el último documento con un trazo vigoroso. «Por eso te dejo el dinero a ti. Yo soy bueno haciéndolo, pero tú serás mejor usándolo». El notario cerró su maletín. «Todo está en orden. Los gemelos son, legalmente, sus herederos universales. El futuro está asegurado». Cuando el notario se fue, Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia el jardín, donde ahora había un columpio y una casa del árbol en construcción. «¿Sabes?», dijo Roberto sin voltearse. «Durante 5 años miré este jardín y solo vi hierba que había que cortar. Costos de mantenimiento. Ahora veo un campo de batalla para piratas y astronautas». Elena se acercó y le puso una mano en el hombro. «Alejandro estaría muy orgulloso de usted, don Roberto». «De nosotros», corrigió él, cubriendo la mano de ella con la suya. «Y por favor, Elena, deja el don. Soy el abuelo, solo el abuelo». «Está bien, abuelo. Ahora vamos, creo que es la hora del almuerzo. Y tengo entendido que hoy tenemos una revancha pendiente. El comedor principal estaba preparado, pero esta vez la escena era un reflejo invertido de aquel fatídico día en que Elena rompió la jarra de agua. La mesa estaba puesta con el mismo lujo: manteles de lino, cubiertos de plata, copas de cristal, pero las sillas no estaban ocupadas por niños asustados y silenciosos. Los 4 gemelos estaban sentados, con las servilletas atadas al cuello, golpeando suavemente la mesa con las cucharas, coreando: «¡Pasta, pasta, pasta!». Roberto entró, presidiendo la mesa, y se sentó en la cabecera. Elena se sentó a su derecha. Las puertas de la cocina se abrieron y el chef personal, un hombre francés que solía ser muy estricto, entró empujando el carrito con una sonrisa enorme. Traía 4 fuentes gigantes de espagueti a la boloñesa, con mucha salsa roja y queso parmesano rallado como montañas de nieve. «Bon appétit, mes petites princes»,
exclamó el chef, sirviendo porciones generosas que desafiaban cualquier protocolo de etiqueta. No había miedo, no había tensión. Roberto miró su plato. Luego miró a Leo, que estaba sentado frente a él. El niño miró al abuelo con los ojos brillando de picardía. Tomó un puñado de espaguetis con el tenedor, lo giró, con bastante destreza, gracias a las lecciones de Elena, y se metió el bocado en la boca. Naturalmente, un hilo de salsa roja salió disparado y le manchó la barbilla. Leo se congeló un segundo, recordando la regla antigua, mirando al abuelo. Roberto sostuvo la mirada. Con una solemnidad teatral, tomó su propio tenedor, enrolló una cantidad absurda de pasta y se la metió en la boca, manchándose a propósito no solo la barbilla, sino también la punta de la nariz con salsa de tomate. Los niños estallaron en carcajadas. «¡El abuelo es un payaso!», gritó uno de ellos. «¡Guerra de comida!», bromeó Roberto, aunque Elena le lanzó una mirada de advertencia divertida. «Nada de guerras», dijo Elena riendo, «pero se permite disfrutar». Roberto masticó, saboreando la comida. Sabía igual que la de hace un mes, pero le sabía a gloria, porque no estaba comiendo solo. Miró alrededor de la mesa. Vio los ojos de Alejandro multiplicados por 4. Vio la fuerza de Elena. Vio el amor que había llenado el vacío frío de las paredes de piedra. Recordó el dibujo que todavía guardaba en su bolsillo junto a su corazón. Papá y el abuelo Roberto. «Elena», dijo Roberto, limpiándose la nariz con la servilleta de lino. «Gracias». «¿Por qué, Roberto?» «Por devolverme la vida. Yo era un hombre rico, pero estaba muerto por dentro. Tenía cuentas bancarias llenas y el alma vacía. Ahora», señaló el caos feliz de niños comiendo y riendo, «ahora soy verdaderamente millonario». Leo se bajó de su silla, corrió hacia Roberto y se trepó en su regazo, sin importarle manchar el traje caro del abuelo con sus manos de grasa. «Te quiero, abuelo», dijo el niño, abrazándolo del cuello. Roberto cerró los ojos, aspirando el olor a champú de niño y salsa de tomate, el mejor perfume del mundo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no era de tristeza, era de pura gratitud. «Y yo a ti, mi niño, y yo a ti». La cámara se aleja lentamente, saliendo por las ventanas del comedor, mostrando la mansión Valladares bañada por el sol del mediodía. Ya no parecía una fortaleza impenetrable. Las ventanas estaban abiertas. Se oían risas. Y en el jardín, donde antes solo había silencio, 4 triciclos rojos brillaban bajo el sol, esperando la próxima carrera. Fin.